Para nosotros es un milagro estar aquí, haber salido del país, porque yo no tenía, hace 3 años, 2 años, yo no pensaba salir del país. Llegar a esta iglesia, llegar y conocer a las personas, conocer el amor de Dios en la Iglesia Universal, eso era algo que no esperábamos, realmente no esperábamos. De una manera u otra tenía a Dios como mi Salvador, pero creo que yo seguía siendo dueño de mi vida. Vengo de un hogar cristiano, sí, y desde pequeña mis recuerdos son en iglesia, ¿verdad? Salir de la iglesia, compartir con los hermanos, ese era el día a día. Cuando tenía 16 años, conocí a Edgar. Edgar no era cristiano y por supuesto le presenté el evangelio. Bueno, el punto era que sí, hablando, ¿verdad? El hecho de conocer al Señor y entender de que Dios es un Dios soberano que tiene el control, ¿verdad? De todo lo que ocurre en nuestras vidas. Con el tiempo nos casamos, tuvimos hijos, tuvimos a Andri, nuestro primer hijo. En ese entonces no asistíamos a ninguna iglesia. Y sí recuerdo que Andri enfermó. Andri estaba muy pequeño, tenía menos de 1 año, enfermó y mi mamá sí me decía, hija, necesitas buscar más del Señor. Yo creo que a partir de ese punto hubo un momento en el que, clamándole al Señor por la salud de mi hijo, Andri, por supuesto, él se recuperó, pero después de eso yo dije, Señor, es verdad, me siento tan apartada de ti. Empezamos a buscar iglesias, empezamos a buscar dónde congregarnos, dónde llevarnos. Entendía de que no era solamente la salvación, sino que Dios tenía un plan para nuestra vida. Realmente yo no creía que necesitaba una iglesia. Yo la conozco a ella 6 meses después que muere mi mamá. Un momento más oscuro que gris, donde esa situación llegó a endurecer mi corazón. Y si bien es cierto, en mi hogar me inculcaba un temor a Dios, que existía un Dios creador, pero ya en ese momento, después de la muerte de mi mamá, me sentía defraudado por Dios. Y eso llegó a endurecer mi corazón. La conozco a ella y me empieza a hablar de Jesucristo, de la salvación. Me costó entender esos primeros pasos porque yo no entendía cómo una madre de 4 hijos, el mayor tenía 20, yo 18 y el otro 16, una niña de 10 años, su mamá podría morir, pues. Y bueno, no entendía eso y ella me empieza a hablar del amor de Dios y no entendía el amor de Dios definitivamente, porque tenía 6 meses que había muerto mi mamá. Y bueno, finalmente, confío, íbamos como que a destajo a una iglesia cuando éramos novios. Un domingo una amiga tuya nos invitaba a una iglesia, pero nunca logramos llegar a un lugar. Y yo era muy crítico, pues, porque había ciertas cosas en iglesia donde, oye, como que no era para mí, no sé, no era el momento. Y de esa forma nos espaciamos. Me gradué, 4 años después nos casamos, tuvimos hijos. Y bueno, de una manera u otra tenía a Dios como mi Salvador, pero creo que yo seguía siendo dueño de mi vida, ¿no? Entre estudios, trabajo, estaba en equipo de básquet, estaba en equipo de softball, y cuando estaba por allá estaba trotando, estaba paseando con la familia, y una casa grande que quería comprar, entre otras. Bueno, envuelto en eso, yo digo, y en teoría, bueno, yo no necesito de Dios, yo creo en Jesucristo, entiendo que existe un Dios, pero yo no necesito involucrarme en una iglesia. Eso era lo que a mí era mi impresión en ese momento. Ella sí estaba en pos, pero como nunca nos poníamos de acuerdo en ese sentido y estábamos en tantas metas, tantos sueños, nos abrumó lo que era el día a día. Pero bueno, hasta cierto momento creo que Dios usó una vecina, amiga de mi mamá. Ella, bueno, su comportamiento hacia nosotros, el trato era como de una madre a un hijo. Nos conoce desde que tenemos 4 o 5 años. Y bueno, siempre estuvo bastante atenta de nosotros, aún más después de la muerte de mi mamá. Y después ya casados, vivíamos cercano a la casa
Y ellas cada vez que vayan a la iglesia, que vayan a la iglesia, que vayan a la iglesia. Y yo, oye, esta señora. Un domingo iba a jugar básquet y estaba en la parada, porque iba al lugar y me la encuentro allá en la parada. ¿Pero por qué va para allá? ¿Por qué no va a la iglesia mejor? Y yo le digo a Andrina, oye, esta señora sí es fastidiosa, ¿vale? No, señor. No, amor, voy a ir. Para que dé fastidio, voy y ya, cumplí. Y bueno. Eso creías tú. Eso creía yo. Fui ese domingo y le digo a Andrina, oye, amor, oye, lo que habló el pastor, lo que ahí se habló, en verdad lo que estamos viviendo hoy, lo que necesitamos, es un buen lugar para la familia, vamos a ir. Bueno, el siguiente domingo fuimos y ahí estuvimos por 20 años. Que iba un ratito, un momentico fue. Yo creo que el Señor siempre, la meta del Señor es que nosotros nos parezcamos a Jesucristo. Y por supuesto, para eso es mucho lo que tiene que limar, quitar, ¿verdad? Como pasarle el martillo por todos lados y sí, quitar áreas de nuestra vida que sencillamente no se conformaban a lo que Él quería. Y para eso sí, usó desde la salud, problemas de salud, problemas en el trabajo, situaciones financieras, situaciones en el hogar, problemas matrimoniales. O sea, creo que de cada una de las cosas que pasaron, puedo decir qué área estaba trabajando el Señor en nuestra vida. Sí. Pero todo era, después, mucho tiempo después, entendimos que era para nuestro bien. Sí. Eso de ser el dueño y quien controla tu vida, ¿verdad? Y ceder el control al Señor es fácil de decir, pero de allí a que sea una realidad en tu vida, en tu matrimonio, en tu hogar, pasaron muchas cosas. Esa es mi vida antes de conocer a Cristo, donde no era mi Salvador, después fue mi Salvador, pero yo seguía siendo dueño de mi vida. ¿Bien? Entonces, ¿qué te lleva a entregarle todo a Dios? Es que llega un momento donde, oye, vienen problemas laborales, situaciones que ya tú no eres suficiente para, sino, oye, necesitas algo más allá de ti. En la familia, una lesión de una rodilla, entonces ya el juego, aquello que te apasiona, una rodilla reaccionada que no solamente te da dificultad para el deporte, sino para el trabajo, para otras cosas. Situaciones que en la relación con la pareja, crianza de los hijos. Entonces empieza una serie de cosas que te abruman. O sea, se necesita algo más allá que de ti mismo. Eso nos lleva a internalizarnos, a dejar de ser a Dios no solamente nuestro Salvador y estar involucrados para en verdad un verdadero compromiso y entregarle a Dios nuestra vida realmente y pasar a ser nuestro Señor. Entonces ahí nos internalizamos lo que es en el día a día, en la lectura de la palabra, en escribir, meditar, orar juntos como pareja, como familia, sentarnos a escribir, a estudiar. Y oye, hubo un antes y un después. Llegó un momento donde ya nuestro corazón se apasionaba por las cosas del Señor. Ya no concibíamos la vida sin ser iglesia. No hacer iglesia, sino ser una iglesia. Y cuando nos vimos, nuestra vida era el propósito que Dios tenía para nuestra vida, que no sabía ni siquiera yo que Dios tenía un propósito para mi vida. El poder entender que Dios tenía planes con mi vida, planes, Él quería hacer algo. A veces pensamos que ser cristiano es simplemente portarte bien, no hacer las cosas mal, sí. Pero es muchísimo más allá. Eso de que Él tiene obras que ya ha preparado de antemano para que nosotros andemos en ellas, eso a mí me llamó la atención y quería conocer. Señor, quiero más, quiero que me lleves a más. Creo que es un deseo que el Señor pone en tu corazón, sí, por pedir más. Pide más, o sea, no te conformes con esto de venir a la iglesia, ir al trabajo. Es algo muy monótono y realmente es una mentira que muchos creemos. Creemos que el cristianismo es simplemente portarte bien, no tiene nada que ver, o es muchísimo más poderoso, más fuerte, algo que trasciende a ti mismo. En la iglesia donde asistíamos, yo trabajaba con el grupo de mujeres y al principio, por supuesto, era, ok, Señor, yo solamente voy a hacer lo que tú tienes pensado para mí y todo era planeado según lo que el Señor, me mostraba y perfecto, pero con mucho dolor digo que
que caes en eso, ¿verdad? En el activismo. Y hay muchas cosas que simplemente ya las hace a veces y volteaba, Señor, pero no siento, no. Y volteaba y era como que, bueno, pero es que me dejaste en el primer paso. Para nosotros un milagro estar aquí, haber salido del país, porque yo no tenía, hace 3 años, 2 años, yo no pensaba salir del país. No solamente que no quería salir de mi comodidad, entre comillas, sino de lo que estaba haciendo en la iglesia. No lo pensaba. Pero de una manera u otra Dios fue obrando con cosas buenas y malas, para poner en mi corazón el deseo de, oye, sí, como que tengo que moverme a nuevas tierras, ¿no? Tengo que salir. Mi esposa ya creo que Dios había trabajado un poquito más en el corazón de ella. Ella esperaba porque Dios me lo mostrara a mí, y yo entre orar y leer y así vi que Dios, sí, definitivamente se podía. Y bueno, pasamos casi que 2 años planeando el cómo salir, cómo dejar nuestras responsabilidades, dejar a otra persona encargada y cómo llegar acá. Nos parecía que Dios haya abierto el camino, sí, para casi imposible poder hacerlo. Para nosotros era cuesta arriba, literalmente imposible. Sí. De hecho, el Señor, a través del verso, lo que es imposible para el hombre es posible para el Señor. Estábamos dando por sentado, sí. Es imposible, pero que el Señor haya abierto un camino en el que hayamos podido venir y brindarle el futuro para nuestros hijos, todo lo que teníamos en mente hacer. Y bueno, una semana después de haber llegado acá, llegamos hasta esta iglesia La Roca. Nos sentamos, disfrutamos ese momento y ese día dijimos, oye, un milagro. Ese día fue que nos llegó hacia el punto y nos vimos la cara en la alabanza, en lo que predicaron ese día. Nos dimos cuenta del milagro. Señor, qué milagro. No solamente llegamos, no solamente estamos, nos abriste un camino, nos traíste hasta acá, tú tocaste el corazón de personas para que nos estuviéramos acá. Y nos estamos en una iglesia donde nos sentimos como en casa. Desde la entrada, la bienvenida, el punto de alabanza, la prédica, la despedida, y nos vimos la cara y bueno, las lágrimas se nos salieron ahí de decir, Señor, que esto es un milagro. Sí, ¿sabes qué es difícil, José? Dejar y no estoy hablando de las cosas materiales, dejar a las personas que por tantos años quisiste y sentir que eso no lo vas a volver a vivir. Realmente las personas son irreemplazables, ¿verdad? Los amigos son irreemplazables. Pero sentíamos que más nunca, o sea, era el costo de dejar. Pero llegar aquí, llegar a esta iglesia, llegar y conocer a las personas, conocer el amor de Dios en la iglesia universal, eso era algo que no esperábamos. Realmente no esperábamos, no teníamos ni idea, no lo conocíamos, no estaba en nosotros, pero sentirnos abrazados, tocar, sentir el amor de Dios en las personas de aquí, eso fue otra cosa, lo que no... Sí, yo todavía lloro el cariño de todas estas personas que nos vieron allá en Venezuela, de la iglesia. Yo decía, Señor, me siento privilegiado por el cariño donde tuve una abuela, una madre, hermanos me sobraron, sobrinos sobraron. Entonces yo decía, wow, esto no es irreemplazable. Y creía que ya lo perdí, ¿no? Entonces cuando llegamos ese día acá y vimos, oye, como que hay algo que no sabíamos que existía. Y bueno, ya casi 7 meses aquí en la iglesia, creer que solamente iba a estar sentado y no, más que eso es no solamente siendo edificado domingo tras domingo, sino ahora día tras día involucrado, sino recibiendo el cariño